Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. ¿Listos para zambullirnos en las noticias internacionales? Hoy, 15 de enero de 2025, el mundo no se detiene. Y nosotros tampoco. Así es. La verdad es que hay mucho que analizar. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hasta las tensiones en Gaza, pasando por la creciente influencia de China en Latinoamérica, tenemos un menú completo. Un menú que sin duda pica y repica. Empecemos por el regreso de Trump, ¿te parece? Su victoria ha causado un verdadero terremoto en la política exterior estadounidense, sobre todo en lo que se refiere a Cuba. Totalmente. Y justo antes de la toma de posesión de Trump, la administración Biden tomó una decisión, polémica: sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Una decisión que, por lo que se ha visto, no cayó nada bien en la comunidad de exiliados cubanos en Estados Unidos. Para nada bien. Ramón Raúl Sánchez, un líder prominente del exilio cubano, criticó la medida con dureza, la verdad. La calificó de acto de un ladrón en la noche. Imagínate. Fuerte la declaración. Sí, la verdad que sí. Sánchez, según entiendo, sospecha que Biden actuó por venganza contra los exiliados cubanos, ya que en la mayoría apoyó a Trump en las elecciones. ¿Crees que esa es la única lectura posible? Bueno, es una interpretación, sin duda. De hecho, Sánchez hasta establece un paralelismo con las acciones de Obama en 2016, sugiriendo que los presidentes demócratas usan la política hacia Cuba para ganar o perder el favor de ciertos grupos de votantes. Pero también podríamos considerar otras motivaciones. Interesante. ¿A qué te refieres? Pues mira, algunos analistas argumentan que Biden buscaba dejar abierta una puerta al diálogo con Cuba, con la esperanza de que esto pudiera mejorar la situación de los derechos humanos en la isla. Recordemos que el embargo económico a Cuba ha tenido un impacto devastador en la población. Claro, ese es un punto importante a tener en cuenta. Sin embargo, para Sánchez, esta acción debilita la presión sobre el régimen cubano en temas de derechos humanos. Describe al gobierno cubano como una dictadura mafiosa que ha traicionado al pueblo cubano. Ciertamente esa es la visión que muchos exiliados cubanos tienen del gobierno de la isla. Sienten que han sido víctimas de la represión y de la expropiación de sus bienes y ven con mucho recelo cualquier gesto de acercamiento por parte de Estados Unidos. Y ahora, con Trump de vuelta en el poder, es probable que Cuba vuelva a ser designada como estado patrocinador del terrorismo. Yo diría que es casi inevitable, sobre todo si tenemos en cuenta que Marco Rubio, un crítico acérrimo del gobierno cubano, podría ser el próximo secretario de Estado. De ser así, estaríamos ante un nuevo capítulo en la larga y compleja historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Exacto. Una historia llena de desconfianza, ideología e intereses geopolíticos que se entrelazan. ¿Y qué podemos esperar de esta nueva etapa? ¿Alguna idea? Es difícil predecirlo con certeza. Lo único seguro es que la incertidumbre seguirá siendo la protagonista. Incertidumbre, la palabra clave en estos tiempos, ¿no crees? Y hablando de incertidumbre, la situación en Gaza también es motivo de preocupación. Después de 15 meses de guerra entre Israel y Hamás, las negociaciones para un alto el fuego están en un punto crítico. Sí, la verdad que sí. El costo humano de este conflicto es devastador. Decenas de miles de víctimas, la mayoría civiles, y una situación humanitaria crítica en Gaza. Una verdadera tragedia. La esperanza, al menos por ahora, reside en la posibilidad de un intercambio de rehenes. La liberación de los que están en manos de Hamás a cambio de prisioneros palestinos en manos de Israel. Es una posibilidad, sí, aunque no está libre de dificultades, para nada. ¿A qué te refieres? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Bueno, en primer lugar, la desconfianza entre las partes es enorme. Hamás e Israel se han enfrentado en varias ocasiones en los últimos años y las heridas del pasado, lamentablemente, siguen abiertas. Tiene sentido. Y además, hay que tener en cuenta la presión interna que ambos bandos enfrentan. Tanto el gobierno israelí como Hamás deben responder a sus propias bases, que en muchos casos son reacias a cualquier concesión que pueda ser interpretada como una debilidad. Claro, la política interna siempre juega un papel crucial en estos escenarios. Sin duda. Y para complicar aún más las cosas, incluso si se logra un alto al fuego, los problemas de fondo del conflicto israelí-palestino siguen sin resolverse. Sí, esa es la raíz del problema, ¿no? Exacto. La cuestión de Jerusalén, el estatus de los refugiados palestinos, las fronteras, son temas extremadamente complejos que llevan décadas sin resolverse y no parece que haya una solución fácil a la vista. Parece que, al igual que con Cuba, la incertidumbre seguirá marcando el futuro de la región. Lamentablemente, así es. La paz en Oriente Próximo sigue siendo un objetivo esquivo. Y mientras tanto, en Sudamérica también se están cosiendo historias que vale la pena observar. En Bolivia, por ejemplo, se ha pospuesto una audiencia judicial importante relacionada con el expresidente Evo Morales. Sí, recuerdo haber leído algo sobre eso. Un caso bastante controvertido, ¿no? Sin duda. Morales está acusado de trata de una menor cuando era presidente, imagínate. Tremendo.
Su defensa alega problemas de salud y la audiencia se ha reprogramado para el viernes. Qué interesante. Un caso que sin duda seguirá dando que hablar y que en el fondo refleja la polarización política que vive Bolivia. Totalmente de acuerdo. Y hablando de polarización, no podemos dejar de mencionar la creciente alianza entre el presidente argentino Javier Milei y Donald Trump. Una relación que podría tener consecuencias importantes para Argentina, tanto en su política exterior como en sus lazos económicos. Sí, Milei, que se define a sí mismo como anarcocapitalista, parece ver en Trump un modelo a seguir. Y la admiración, por lo que parece, es mutua. Eso parece. Trump ve en Milei un aliado estratégico en Latinoamérica, alguien que puede ayudarle a contrarrestar la influencia de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Claro, desde el punto de vista de Trump, Milei es una pieza clave en tu tablero geopolítico. Pero esta alianza también tiene sus riesgos para Argentina, ¿no crees? Por supuesto. Una excesiva dependencia de Estados Unidos podría afectar las relaciones de Argentina con otros socios comerciales importantes, como China, por ejemplo. Exacto. Y además, Milei espera que su relación con Trump le ayude a conseguir un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Algo que no va a ser fácil, teniendo en cuenta el enorme préstamo que Argentina ya recibió en 2018. Cierto. El panorama económico global actual y las políticas proteccionistas de Trump, digamos que no ayudan mucho a Argentina en este sentido. Y para añadir más leña al fuego, Trump ha anunciado la creación de un organismo para recaudar aranceles a las importaciones. Una medida que podría provocar un aumento de precios y que, por supuesto, afectaría a Argentina y a muchos otros países. Sin duda, una medida con repercusiones globales. Nos recuerda que la economía mundial está interconectada y que las decisiones de una potencia como Estados Unidos pueden generar un efecto dominó en todo el planeta. Y mientras tanto, en Europa. En Europa, la Unión Europea sigue lidiando con las consecuencias del Brexit y con la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Parece que la incertidumbre y la volatilidad son las palabras clave para describir el panorama internacional actual. Efectivamente. Vivimos en un mundo complejo e interconectado, donde las decisiones de un país pueden tener repercusiones imprevistas en otros. Y es precisamente en momentos como este cuando la información y el análisis crítico se vuelven más necesarios que nunca. Completamente de acuerdo. En este mundo globalizado, cualquier decisión que se tome en un país puede tener repercusiones imprevistas en el otro lado del mundo. Y creo que es nuestro deber, como ciudadanos informados, estar atentos a esas conexiones, ¿no crees? Totalmente. No solo estar atentos, sino también ser capaces de analizar la información de forma crítica. Cuestionar las narrativas dominantes y buscar diferentes perspectivas. No quedarnos solo con lo que nos dicen. Exacto, ser un poco detectives de la información. Hoy hemos explorado temas bastante complejos, la verdad. La turbulenta relación entre Estados Unidos y Cuba, el drama humano del conflicto en Gaza, las tensiones políticas en Bolivia y la, digamos, inesperada alianza entre Argentina y Estados Unidos. Sí, cada una de estas historias, a su manera, nos revela las complejidades de la política internacional, ¿no? La lucha por el poder, los intereses en juego, las consecuencias que todo esto tiene para millones de personas. Y lo que me parece más intrigante, cómo estos eventos, que a simple vista parecen dispares, pueden estar conectados entre sí de formas que todavía no comprendemos del todo. Es fascinante, ¿verdad? Te dejo con una pregunta para que la pienses. ¿Cómo podrían estos eventos, desde la política hacia Cuba hasta el conflicto en Gaza, estar interrelacionados de maneras que aún no hemos descifrado? Una pregunta que da para largo. A nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando estas cuestiones, a mantener la curiosidad por las fuerzas que moldean nuestro mundo y a no dejar de cuestionar las narrativas dominantes. Totalmente. Hasta la próxima en The Deep Dive, donde seguiremos profundizando en los temas que realmente importan. Adiós y gracias por acompañarnos.